Max se recostó en su sillón de cuero, ese que gritaba «lo conseguí», sin decir palabra. Su oficina olía a madera pulida y a ambición, muy lejos del café rancio y la desesperación de sus viejos días de trabajo. A los 34 años, había salido del atolladero, su agencia inmobiliaria prosperaba, el tipo de éxito que hacía que la gente susurrara su nombre con una mezcla de envidia e incredulidad. Había construido esta vida ladrillo a ladrillo, y, caramba, era disfrutable. La puerta se abrió de par en par y su asistente asomó la cabeza. Max, tienes a 2 personas sin hogar. Dicen que es urgente, algo sobre la venta de una casa. Invítalos a pasar, dijo, sin apenas levantar la vista del contrato que estaba revisando. Urgente era la palabra favorita de todos últimamente, normalmente solo significaba que alguien estaba atrasado con la hipoteca y presa del pánico. Entonces entraron, Ellen y Rachel. El bolígrafo de Max se detuvo a mitad de la firma, flotando sobre el papel como una guillotina incapaz de decidir dónde aterrizar. El cabello rubio de Ellen estaba más apagado de lo que recordaba, recogido en una coleta despeinada que parecía no haber ido a la peluquería en meses. Richard, con sus hombros anchos y mandíbula petulante, parecía de alguna manera más pequeño, menos rey del mundo que un hombre que acababa de perder su corona. Había un ligero aroma a desesperación en ambos, algo que Max conocía muy bien. «Hola, Max», dijo Ellen, con la voz más baja de lo que debía ser. Forzó una sonrisa, de esas que se esbozan cuando se suplica sin querer admitirlo. «Este es mi esposo, Richard. Hemos acudido a ti en busca de ayuda», Max parpadeó. «¿Esposo? ¿Ayuda?». Casi rió en ese instante, un sonido agudo y amargo que se tragó a tiempo. ¿De verdad no lo recordaba? Hacía 2 años, había conocido a Rachel. Lo había conocido, claro, aunque no se había molestado en comprobar si Max aún recordaba. Al parecer, no le había importado entonces, y desde luego no. Dejó el bolígrafo lentamente, cruzando las manos sobre la mesa. «Ellen, Richard, qué sorpresa». Su tono era sereno, curioso, quizá, pero había mantenido la vista cerrada. No tenía sentido darles la satisfacción de verlo preocupado. «Todavía no, estamos en un aprieto», intervino Richard con la voz ronca, como si todavía estuviera acostumbrado a dar órdenes cuando nadie más escuchaba. «Perdimos clientes. La economía está hecha un desastre, ya saben cómo es. Tenemos que vender la casa rápido». «He oído que son los mejores de la ciudad», Max arqueó una ceja. «¿Los mejores de la ciudad?». Qué curioso cómo la vida le daba la vuelta a la tortilla. Dejó que el silencio se prolongara, viéndolos retorcerse bajo su peso. Ellen jugueteaba con la correa de su bolso, y Richard miraba al suelo como si fuera a abrirse y tragárselo entero. Max podía ayudar, pero aún no estaba de humor para ser Dios, y entonces, como un golpe bajo, los recuerdos volvieron a inundarlo. 2 años atrás, Max estaba hecho un desastre, abatido, roto, ahogado en un mar de inseguridad. Su matrimonio con Ellen ya era un barco que se hundía, pero se aferraba a él de todos modos, como un tonto que no distingue entre el amor y un salvavidas. Ella había sido su esposa entonces, su ancla. Así que pensó que, en lugar de sacarlo a la superficie, lo había pateado cuando estaba en el fondo y gritado. Las cerillas se convirtieron en un silencio gélido, y entonces ella empezó a desaparecer por la noche. Excusas más débiles que papel pintado barato. Sabía que algo andaba mal, pero saber y afrontar la verdad eran 2 cosas distintas. Y luego llegó la noche en que ella entró con él. «Hola, cariño», dijo con naturalidad, como si hubiera traído comida para llevar en lugar de un hombre nuevo. «Él es Richard, mi nuevo marido. Está aquí para ayudarme a recoger mis cosas». Como si Max fuera un mueble que ya no le quedaba, algo para abandonar en la acera. Estaba demasiado insensible para luchar, demasiado destrozado para siquiera gritar mientras recogían sus cosas, las suyas. Richard sonrió con suficiencia, soltando frases como, «inmobiliaria, un poco difícil para un tipo como tú», y Ellen intervino, «quizás si te esforzaras más, no estaríamos aquí». Las palabras cayeron como fragmentos de vidrio, hiriéndolas más profundamente porque no estaban equivocadas, al menos no entonces.
Max no era nadie entonces, un agente novato incapaz de venderle una caja de cartón a una persona sin hogar, y ahora se arrastraban hacia él. La ironía era tan densa que los ahogaba. Max volvió al presente, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Ellen lo miró como si fuera su último salvavidas, y la bravuconería de Richard se desvaneció en algo más parecido a la vergüenza. Lo necesitaban, a él, al chico del que se habían reído, al perdedor al que habían dejado atrás. Así que Max dijo, inclinándose hacia adelante lo justo para que se acercaran, necesitas mi ayuda para vender tu casa, ¿verdad? Ellen asintió con demasiado entusiasmo. Sí, Max, te lo agradeceríamos mucho. Ya no nos quedan opciones. Lo dejó flotando en el aire, saboreándolo. Ya no nos quedan opciones, qué frase tan hermosa. Podía decir que no. Demonios, debería haber dicho que no. Que lo resolvieran ellos. Que el karma terminara el trabajo. Pero algo más se removió en su interior, algo más frío, más agudo. No se trataba solo de venganza, se trataba de poder, y Max había pasado 2 años ganándose cada gramo de él. Lo pensaré. Veré qué puedo hacer, dijo finalmente, con una voz suave como la seda y doblemente peligrosa. Ellen exhaló, con el alivio extendiéndose por su rostro. Richard murmuró un gracias áspero, como si le doliera decirlo. Aún no lo sabían, pero Max no lo hacía por ellos. Ni siquiera estaba seguro de hacerlo por sí mismo. Tal vez esta era la forma en que la vida le daba la pluma para escribir un final que nunca habían esperado. 2 años atrás, él había sido quien le rogó que se quedara, por una oportunidad, por cualquier cosa. Ahora estaban de rodillas. Qué curioso cómo gira el mundo, ¿verdad? Max se recostó en su asiento, su mirada recorriendo a Ellen y Richard mientras se acomodaban en las sillas frente a él. No eran las mismas personas que había visto por última vez, para nada. 2 años atrás, habían entrado con aires de grandeza en su apartamento destartalado como si fueran los dueños del mundo, los tacones de Ellen resonando con determinación, el traje a medida de Richard prácticamente brillando en la penumbra. Habían sido una pareja poderosa entonces, de esas que te hacen sentir insignificante solo por existir. Ahora parecían. En una foto del antes de uno de esos anuncios nocturnos sobre la ruina financiera, la blusa de Ellen estaba arrugada, con las arrugas descuidadas que se producen por usar la misma ropa demasiados días seguidos. Sus uñas, antes perfectamente cuidadas, estaban desportilladas y las ojeras contaban una historia que su sonrisa forzada no podía ocultar. Se aferraba a su bolso como un escudo, sus dedos se crispaban cada pocos segundos como si no supiera dónde ponerlos. Richard, mientras tanto, parecía un hombre que había perdido la batalla contra el tiempo y la gravedad. La línea de su cabello se había desvanecido más de lo que Max recordaba, con canas, y la camisa le tiraba sobre una barriga que antes no tenía. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por hombros encorvados y una mandíbula tensa que gritaba derrota. Así que Max empezó a hablar con serenidad, con profesionalismo, como si estuviera hablando con cualquier otro cliente. Necesitas vender una casa. Vamos a aclarar lo básico: ubicación, tamaño, estado. Dímelo. Ellen se aclaró la garganta, mirando a Richard como esperando que tomara la iniciativa. No lo hizo. Una casa en Maple Drive, dijo, con palabras cuidadosas y mesuradas. 4 habitaciones, 3 baños. Está en buen estado, solo necesita un poco de trabajo. Casi. Max repitió, escribiendo en su blog. No levantó la vista, pero sintió que ella se removía en el asiento. ¡Qué prisa! Richard rió entre dientes, cruzándose de brazos. Vamos justos de dinero, ¿vale? Las cosas no van como nos gustaría. Max dejó de escribir por un segundo. Vamos justos de dinero, repitió con un tono neutral, como el pronóstico del tiempo. Es una forma de decirlo. ¿Qué ha pasado? Ellen se levantó de un salto antes de que Richard pudiera responder, con la voz demasiado rápida, demasiado pulida. El mercado se desplomó, ¿sabes? Afectó mucho a todos, y Richard ha tenido dificultades inesperadas en el negocio.
Solo tenemos que deshacernos de la casa y recuperarnos. Max levantó la vista y vio que sus ojos se desviaban rápidamente, evitándolo. Estaba esquivando algo, él podía olerlo, como se huele la lluvia antes de una tormenta. Richard, en cambio, no se molestó en esconderse. Parecía mayor de sus 40 años, con el rostro surcado por arrugas que no tenía hacía 2 años. Tenía las manos sobre los brazos de la silla, apretándolas y aflojándolas, como si le picaran las ganas de golpear algo o a alguien. El tipo era un alambre viviente, deshilachado y echando chispas, y Max podía verlo a kilómetros de distancia. ¿Complicaciones imprevistas?, preguntó Max, reclinándose en su silla. Se golpeó los labios con el bolígrafo y la comisura de sus labios se curvó en una leve sonrisa burlona. Richard, ¿cómo te desviaste tanto del camino que tocaste fondo? Richard levantó la cabeza de golpe y entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Solo curiosidad, dijo Max, encogiéndose de hombros como si no fuera para tanto. Antes lo tenías todo resuelto, ¿verdad? Un pez gordo, grandes planes. Y ahora estás aquí. Solo tengo curiosidad por saber cómo salió todo tan mal. El aire en la habitación se densificó, cargado con el peso de una historia no contada. Ellen se tensó, con los labios entreabiertos como si fuera a hacerlo. Él había ido de habitación en habitación después de casarse, tomando notas en su portapapeles. La cocina estaba anticuada, las encimeras estaban desconchadas, la mancha de agua se extendía por el techo del dormitorio principal. Cada defecto era un signo de dólar en cuenta regresiva, y ya veía que las cifras no cuadraban como esperaban. Lo siguieron, Ellen inquieta como una ama de casa nerviosa, Rachel escabulléndose como un animal enjaulado. Max minimizó sus comentarios, necesitaba una mano de pintura, los accesorios estaban anticuados, los baños eran un lastre. Su tono era tan seco como una declaración de la renta. No iba a presumir, al menos no en voz alta, pero los observaba, grabando cada mueca, cada mirada de reojo que intercambiaban cuando creían que no los veía. En la sala, dejó de hojear sus notas. Vale, dijo, volviéndose hacia ellos. La cuestión es la siguiente. Este lugar no se está moviendo como uno esperaría. El mercado está ajustado, y esto. Señaló vagamente con la mano las cortinas caídas y los rodapiés agrietados. No ayuda. En el mejor de los casos, te estás quedando con el 60% de lo que pagaste, y eso es optimista. El rostro de Ellen se congeló, su sonrisa titiló como una bombilla fundida. ¿60%? Su voz tembló, pero la controló, suavizándola. Es más bajo de lo que pensábamos. Rachel resopló, un sonido agudo y amargo. ¿Más bajo? Eso es un maldito insulto. Max se encogió de hombros, imperturbable. Así es el mercado. Lo has dejado estancado demasiado tiempo, no lo has apoyado. Los compradores no pagan por la nostalgia, pagan por lo que ven. Ellen se mordió el labio, su mirada se dirigió a Rachel y luego a Max. Pero tiene que haber una manera de conseguir más, ¿verdad? Eres el mejor, Max, por eso recurrimos a ti. Su tono ahora era suplicante, con una silenciosa humillación impregnada en él. Sí, añadió Rachel, con la voz áspera pero sin su habitual mordacidad. Tienes ases bajo la manga, ¿verdad? Dinos cómo subirlos. No era una pregunta, era un salvavidas, y Max podía percibir la tensión. Sostuvo sus miradas, primero la de Ellen, luego la de Rachel, dejando que el silencio se prolongara lo justo para doler. Si quieres más, necesitas invertir. Pintura nueva, arreglar el techo, dejar todo listo. Como mínimo, necesitas 10,000 para que se vea presentable, quizá 15 si de verdad quieres competir. El rostro de Rachel se ensombreció, apretando los puños. ¿10,000? No tenemos 10,000, Max. Ya estamos ahogados en deudas. Su voz se quebró, fuerte y áspera, resonando en las paredes desnudas. Dio un paso al frente y se detuvo, con el pecho agitado como si hubiera corrido una milla. Ellen se llevó la mano a la boca, una lágrima rodó por su mejilla. Max, por favor, susurró, perdiendo la compostura. Tiene que haber algo. Max se quedó allí,
con el portapapeles bajo el brazo, con la expresión tan indescifrable como un cheque en blanco. Podría haber dicho un montón de cosas, podría haber señalado que nunca les importó, cuando lo dejaron en el polvo, como su nueva vida se había convertido en este triste y pequeño pueblo fantasma de casa. Pero no le importó. Simplemente se encogió de hombros de nuevo, alzándolos ligeramente, con indiferencia. Así es como funciona, dijo con voz fría y serena. Sin dinero, no hay ostentación. Puedes venderlo tal como está, pero no esperes milagros. Tú decides. Richard lo miró fijamente, con la mandíbula apretada, pero las fuerzas se le estaban agotando rápidamente. Ellen se secó los ojos con el dorso de la mano, asintiendo débilmente, como si intentara convencerse de que todo estaba bien. Estaban acorralados, y lo sabían. Max no necesitaba retorcer el cuchillo, ya se lo habían hecho a sí mismos. Max no era un santo, pero tampoco un tonto. Cuando Helen y Richard le entregaron su casa, que se hundía, él había visto los rincones que ellos no podían o no querían. Así que hizo lo inteligente. Primer paso, poner la casa a la venta al precio exorbitante que pedían, al precio al que se aferraban como a un salvavidas. Sabía que no se vendería, ni en 1.000.000 de años, no con las paredes agrietadas y el aura de desesperación adherida a ella como podredumbre húmeda. Pero la dejó ahí, en el mercado, como una propiedad fantasma, mientras el tiempo pasaba y el pánico crecía. Efectivamente, las llamadas empezaron a llegar, la voz de Ellen sonaba tensa y quebradiza. Max, ¿por qué nadie ha mordido todavía?, respondió la voz de Richard, ronca y quebrada. Necesitamos dinero ahora, no el año que viene. Max mantuvo la calma, dándole siempre lo mismo, los mercados están lentos, los compradores son exigentes, denles tiempo. Podía oír cómo sus nervios se desmoronaban por teléfono, hilo a hilo, y no sentía ni una pizca de culpa. Hicieron la cama, los dejaron sudar un poco, después de un par de semanas sin ofertas, Max se abalanzó con la suya. Lo sentó de nuevo en su oficina, reclinándose en su sillón de cuero como un rey en su trono. De acuerdo, dijo, golpeando la mesa con el bolígrafo, este es el trato, lo compro yo mismo, lo cierro rápido, lo hago en unos días, pero tiene que ser barato. Digamos el 65% de lo que pagaste. Richard se puso rojo y se le hinchó una vena en la frente. ¿65? ¡Qué broma! Max. Ellen puso la mano sobre el brazo de Richard, con la mirada suplicante. Richard, por favor, no podemos esperar eternamente. Se giró hacia Max en voz baja. ¿No puedes hacer algo mejor? Estamos desesperados. Max le sostuvo la mirada, dejando que el silencio hiciera el trabajo pesado. Desesperado, la palabra quedó allí, cruda y fea. Podría haberse mantenido firme, haber optado por el arma del siglo, pero algo, quizás el aburrimiento, quizás un atisbo de lástima, lo ablandó. De acuerdo, dijo, encogiéndose de hombros, como si no importara. El 70% de la oferta final. ¿Lo tomas o lo dejas? La aceptaron, por supuesto que la aceptaron, no tenían otra opción, y Max lo sabía. Los papeles estaban firmados borrosamente, sus firmas temblorosas y resignadas. Ahora la casa era suya, un diamante en bruto, escondida en una ubicación privilegiada que habían sido demasiado ciegos para explotar. No perdió ni un segundo. Apenas se había secado la tinta cuando llamó a su amigo Tony, un contratista con un equipo capaz de convertir un vertedero en un sueño en tiempo récord. Ven, le dijo Max. Pinta, quita la alfombra, arregla el techo, deja que brille. En cuestión de semanas, el lugar estaba irreconocible, suelos pulidos, paredes blancas y nítidas, una cocina que no gritaba divorcio. Sin embargo, Max no tenía prisa por vender, lo alquilaba, dejándolo fluir hasta que el mercado madurara. La paciencia era su base ahora, y lo había aprendido a las malas. Lo vendió por el doble después, quizá más. Nada mal para un tipo al que una vez llamaron perdedor. Mientras jugaba al ajedrez con su antigua vida, Ellen estaba perdiendo su propia partida, más tranquila. Una noche, sentada en su pequeño piso de alquiler, con un reality show que no veía parpadeando en la televisión.
Sus pensamientos volvían una y otra vez a Max. Max entonces, Max ahora. 2 años atrás, él era un desastre, sin duda deprimido, dando tumbos en su primer trabajo inmobiliario, un hombre al que ella consideraba un peso muerto. Lo cambió por Richard, todo ostentación y confianza, un tipo que prometía el mundo y cumplía hasta el cansancio. Ahora Max era sensato, directo, el tipo de hombre que convertía el caos en oro. Podía verlo en su forma de dirigir la casa, sereno, calculador, inquebrantable. Lo había subestimado, y eso la carcomía como una astilla que no podía arrancar. ¿Y si se hubiera quedado? ¿Y si hubiera visto la resiliencia bajo la tristeza, el potencial que había desperdiciado? Había apostado por el caballo equivocado y la carrera habría terminado hacía mucho tiempo. Rachel se desplomó en el sofá junto a ella, cerveza en mano, con la mirada vidriosa y distante. No se había afeitado en días, y la barba incipiente le daba un aspecto mayor y demacrado. «Estamos jodidos», murmuró, y no por primera vez esa semana. «Perdí mi negocio, perdí mi casa. Soy un maldito fracaso». Su voz se quebró, amarga y pesada, y dio un largo trago, como si la botella pudiera tragarse la verdad. Ellen no discutió, no podía. Simplemente miraba la televisión, con la mente dándole vueltas. La caída de Richard había sido sonora y caótica, un hombre que se desmoronaba bajo el peso de su propio ego. Pero el ascenso de Max había sido silencioso, implacable, un dedo medio para cualquiera que dudara de él. Había elegido al tipo que pregonaba éxito en lugar del que lo había construido, y ahora vivía con los restos. Debería haberlo sabido, pensó, con una opresión en el pecho. Max había llevado esto consigo todo el tiempo, simplemente no había querido esperar. El arrepentimiento no era fuerte, era un dolor lento y sordo, una comprensión que se le instaló en el estómago como vino malo. Había apostado por un destello, y el destello se había apagado. Sin embargo, Max seguía brillando con fuerza. Richard dejó caer la botella vacía sobre la mesa de centro, el tintineo resonó en el silencio. «¿Qué sentido tiene ahora?», dijo, más para sí mismo que para ella. Ellen no respondió. El trato no se había cerrado de golpe, el dinero no llegaba tan rápido, no cuando lo estaba sacando de los restos de la vida de otra persona. Max había estructurado el pago a plazos, una decisión sensata que prolongó el proceso durante un par de semanas. Eso significaba otra reunión con Ellen y Richard, otra ronda de firmas para sellar el trato. No le importó, el papeleo era solo parte del juego, y hacía tiempo que había aprendido a tomárselo con calma. Se encontraron de nuevo en su oficina, una fresca tarde de martes, el aire afuera áspero con el frío del otoño temprano. Rachel estaba allí, desplomado en su silla, con los ojos inyectados en sangre, la camisa arrugada. La depresión se había instalado en él como un inquilino permanente. Ellen estaba sentada a su lado, más callada que de costumbre, con las manos cruzadas sobre el regazo. Esta vez se había maquillado un poco de lápiz labial. El cansancio en sus ojos no encajaba del todo con el lápiz labial que llevaba, como si estuviera tratando de embellecer un barco que se hunde. Max los guió por el último papeleo, con voz firme y seca. «Las últimas cuotas están pagadas. La casa es oficialmente mía. Hemos terminado». «Genial», murmuró Richard, levantándose bruscamente. «Déjalos ir, Ellen». No miró a Max, ni le hacía falta. La derrota lo embargaba, un hombre que había perdido algo más que su hogar. Salió por la puerta, que se cerró de golpe tras él, pero Ellen no se movió. Se detuvo, con el bolso aún aferrado al regazo, y la mirada se posó en Max como si tanteara el terreno. Él arqueó una ceja, reclinándose en la silla, esperando. El silencio se prolongó, pesado y lento, hasta que finalmente habló. Max empezó con voz tranquila y cautelosa, como si estuviera pisando hielo fino. «Últimamente he estado pensando mucho en nosotros. Cometí errores entonces, ¿sabes? La gente cambia, la vida los cambia». No dijo nada, solo la miró con expresión indescifrable. Ella lo tomó como un sobresalto, pues las palabras le salieron un poco más rápido. «O sea, mírate ahora.
No eres el mismo chico que dejé atrás. Tal vez tal vez haya una oportunidad de intentarlo de nuevo, ¿sabes? Empezar de nuevo, Max dejó que sus palabras flotaran en el espacio entre ellos como humo que no tenía intención de inhalar. Lo vio en sus ojos, esperanza, desesperación silenciosa, el destello de una mujer aferrándose a un salvavidas que había tirado años atrás. Ella estudió su rostro, esperando una grieta, un atisbo de esa antigua ternura en la que una vez se apoyó, pero ya no estaba allí, ya no estaba, ladeó la cabeza, una pequeña sonrisa tirando de sus labios, ni cálida, ni cruel, simplemente harta. Ellen, dijo, con voz tranquila y serena, vendo casas. No doy segundas oportunidades. Las palabras cayeron como una bofetada, suave pero definitiva, su rostro cambió, primero un destello de sorpresa, luego se tensó lentamente al comprenderlo. Lo había malinterpretado, había juzgado mal al hombre en el que se había convertido. El Max que conocía, el que le había rogado que se quedara, el que se había derrumbado bajo su traición, había desaparecido, reemplazado por alguien más perspicaz, más fuerte, alguien que ya no la necesitaba. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se oscurecieron, la esperanza se escapaba de ellos como el aire de una rueda pinchada. Empezó a decir, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Tragó saliva con dificultad, apretando los labios en una fina línea. De acuerdo, susurró, apenas audible, se puso de pie, agarrando su bolso con más fuerza, con los hombros encorvados como si la habitación se hubiera vuelto demasiado grande de repente. Cuídate, Max, él no respondió, solo la observó mientras se daba la vuelta y salía, con pasos lentos e inseguros. La puerta se cerró tras ella con un suave clic que pareció más fuerte de lo debido. Ellen no miró atrás, no podía. Esta vez lo había perdido para siempre, no por otro hombre, sino por la vida que él había construido sin ella. El dolor la quemaba en el pecho, un amargo cóctel de arrepentimiento y vergüenza. Había apostado por Richard, por el brillo en lugar de por la sustancia, y ahora no le quedaba nada más que el eco de sus propias apuestas fallidas. Max permaneció en su silla, mirando la puerta vacía un instante más. No sentía rabia. No sentía el viejo dolor de la traición. Ni siquiera se sentía satisfecho. Lo que sentía era un alivio más ligero y puro y simple. Ellen y Richard habían sido sombras que lo habían dominado durante demasiado tiempo, fantasmas de un pasado que había superado. Ahora se habían ido, y él seguía de pie. Ya no tenía que demostrarles nada, ni su valía, ni su éxito, absolutamente nada. No había ganado destruyéndolos, sino elevándose tan por encima de ellos que no podían tocarlo. La casa era suya, el futuro era suyo, y el pasado era solo un archivo bajo llave en su escritorio. Y, maldita sea, que bien se sentía ser libre, la vida de Max no había disminuido ni un ápice desde que Ellen salió de su oficina por última vez. De hecho, había cobrado impulso. Su agencia marchaba a toda máquina, los negocios se acumulaban como ladrillos en el muro que había construido para mantener el pasado a raya. La casa que les había arrebatado a Ellen y Richard, desesperados, ya se amortizaba sola. El equipo de Tony la había convertido en una joya, y los inquilinos que había conseguido le desembolsaban un flujo constante de dinero. Se corrió la voz, como siempre ocurre en el sector inmobiliario, y pronto hubo un comprador, no cualquiera, sino un inversor con mucho dinero y cero paciencia, dispuesto a ficharlo a un precio que hizo que la compra original de Max pareciera una miseria. Cerró el trato con una copa de Bourbon en su oficina, firmó el papeleo y se aseguró el beneficio. La casa había pasado de ser una reliquia ruinosa, fruto del fracaso de alguien, a una mina de oro en menos de 6 meses. Max se recostó en su silla esa noche, con el líquido ámbar reflejándose en la luz, y se permitió saborearlo. No el dinero, aunque era un detalle, sino la prueba de que había acertado al apostar a largo plazo, al confiar en su instinto mientras todos los demás se ahogaban en su propia miopía. Mientras tanto, el mundo de Ellen y Richard seguía desmoronándose, hilo a hilo. A Max le llegó el rumor por los rumores. Los pueblos pequeños y los grandes fracasos tenían su forma de comunicarse. Richard se había largado después de la venta, descorchando botellas como si fuera lo único que lo mantenía a flote.
Había reunido lo suficiente para pagar algunas de sus deudas, pero no lo suficiente para salir del atolladero. El hombre estaba atascado, marinándose en whisky barato y autocompasión, ladrando a cualquiera que se atreviera a acercarse. Ellen no lo soportaba más, o tal vez simplemente había visto lo que venía. Si como fuere, pidió el divorcio, hizo las maletas y lo dejó pudrirse en lo que quedaba de su desastre compartido. Ahora estaba sola, alquilando un apartamento de una habitación a las afueras, un lugar que parecía temporal, pero que en su silenciosa desesperación parecía permanente. Encontrar un nuevo hombre no fue tan fácil como esperaba. Resulta que el atractivo se desvanece cuando se arrastra tanto equipaje. Max se enteró una tarde, por un amigo en común que lo mencionó casualmente mientras tomaban un café. Ellen está soltera otra vez, dijo el chico, encogiéndose de hombros. Había sido un año difícil para ella. Max asintió, removiendo su café, su rostro no delataba nada. Más tarde, conduciendo a casa con la radio zumbando suavemente, dejó vagar sus pensamientos. Y para volver a ella, no por anhelo, sino por curiosidad, Ellen era una de esas mujeres, ¿no? El tipo de mujer que olía las oportunidades como un tiburón huele la sangre, siempre persiguiendo la próxima gran oportunidad, el próximo premio brillante. Se había aferrado a Rachel cuando estaba de moda, todo fanfarronería y promesas, y había dejado a Max cuando era solo un mendigo con un atisbo de potencial. El problema era que no sabía cómo quedarse cuando las cosas se torcían. No estaba construyendo, se estaba rindiendo. Pensó en aquellos votos matrimoniales que habían intercambiado hacía tantos años, cuando aún creía en ellos, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Palabras hermosas, fáciles de decir cuando el champán corría y el futuro parecía una línea recta. Pero ella solo se había apuntado a la mejor parte, al eterno viaje hacia el éxito. En cuanto llegó lo peor, cuando Max se ahogaba en la depresión y el imperio de Rachel se desmoronaba, salía corriendo por la puerta, buscando la siguiente promesa segura. Algunas mujeres, reflexionó Max, no solo rompen esos votos, nunca los dicen en serio. Salió del coche, con el aire fresco en la cara, y miró las estrellas. La vida no se trataba de venganza, se trataba de resultados. Ellen y Rachel podían conservar su caos. Él lo cambió por algo mejor, una vida que no se doblegaba ante nadie. Algunos buscan la alegría y huyen del dolor, pensó, otros aprenden a soportar ambos y salen adelante. Adivina quién soy. Si te gustó la historia, suscríbete al canal. Que tengas un buen día y mucha suerte.